Muchas gracias por estar acá. Vamos a dar comienzo a esta actividad organizada por la Comisión Salud del Instituto Patria, por el Frente Ciudadano por la Salud, que hemos titulado La profundización del ajuste y su impacto en la salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud? Decía John William Cook que en un país colonial las oligarquías son dueñas de los diccionarios. Habrá que estar atentos entonces a la definición de salud que manejemos, dado que detrás de cada concepto anidan sus puestos políticos e ideológicos. Con solo echar un vistazo a la organización de la vida humana, veremos que la salud no es algo que se puede consumirse de a porciones, como si el beneficio en salud que un sector recibe lo pudiese perder otro. Muy por el contrario, lo que se invierte para atender a los que más padecen es un capital del que goza la sociedad entera. Es cierto que para razonar de esta manera se debe suponer que los sujetos y la población son un continuo, y eso implica una definición política. La salud será una construcción para todos cuando las prácticas puedan llegar a la medida de la necesidad de cada uno. Acceso universal a las prestaciones de salud, o no será para nadie, cuando las prácticas solo se ofrezcan a la medida de los que tienen menos dificultades para tomarlas. De hecho, las sociedades que tienen mejores indicadores de salud no son las más ricas, sino las más equitativas. El primer ministro de Salud Pública que tuvo nuestro país en 1949, el doctor Ramón Carrillo, nos aproximaba una conceptualización que abarcaba esta dimensión sociopolítica subjetiva. Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad son unas pobres causas. La salud es en sí misma la capacidad de luchar contra las condiciones que limitan la vida, y esa lucha necesita de un sujeto colectivo que reconozca la memoria histórica, su identidad y el sentido de sus sueños, y se construya al creerlos y al crearlos. Será colectiva y por ende pública, en el más amplio sentido del término, supone ir más allá de lo estatal, que jamás la recubre, y mucho menos cuando el Estado está dirigido por un proyecto político que se propone justamente la desaparición de lo público, a mano de intereses privados. Se materializará, como todo lo público, a partir de políticas, de programas, de proyectos. Un proyecto de salud necesita un pueblo que lo construya, lo defienda y lo sostenga. Vamos a presentar este panel. Primero vamos a agradecer al Sindicato Empleado de Comercio este lugar, que es hermoso y que hasta tenemos camarines para si ustedes han estado hace un rato maquillándose y arreglando, pero bueno, el peluquero no llegó, pero bueno, estuvimos temprano en los camarines. Y bueno, agradecer a todos y todas. El título del panel se llama El impacto en la vida de los trabajadores. Y bueno, tenemos acá compañero Victorio Paulón, que no sé si no me pasaste en la presentación, pero bueno, parece que lo conocen, que es un compañerazo de la CTA. Matías Layuz, a la derecha, sindicato de la Natalia, a mi compañero Gustavo Tresi, de SOEPE, Edgardo Carmona, del sindicato de prensa, y bueno, y para cerrar, compañero Chacho Vaca, que ahí sí tengo que leer algo, porque bueno, está en este momento trabajando con AGTCIP, Trabajadores Subterráneos, también el Sindicato Gráfico y en el Espacio Intersindical de Salud y Trabajo, y algo que pidió que agregáramos, que fue pedido por Mauricio Macri, digamos, apenas. Bueno, lo dejamos con Victorio Paulón.
Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Agradecer a los organizadores del Instituto Patria esta iniciativa tan importante. Agradecer a los compañeros empleados de comercio que una vez más han abierto las puertas de su casa para que podamos debatir, para que podamos intercambiar entre nosotros. Un ejemplo de sindicato que entiende que los problemas que en esta etapa tenemos los trabajadores no los van a resolver los dirigentes, sino somos capaces de integrar al conjunto de los trabajadores en el debate, en la acción y en la resistencia. También expresar mi placer, mi gusto de compartir esta mesa con viejos compañeros que nos hicimos justos en la resistencia en la década del 90, que tenemos una experiencia directa, vivida, que ya sabemos cómo es esta política que nos tenemos que enfrentar ahora y que también aprendimos cómo actuar, cómo tenemos que hacer. Que si no somos capaces de construir una sólida unidad de la clase obrera, no es posible derrotar un proyecto como este, que es el viejo proyecto de los 90 con algunos componentes mucho más agresivos. Es como esas enfermedades que vuelven y que vuelven cada vez más agresivas. Bueno, no tienen discursos para engañar, porque todo lo que dicen ya se vivió, pero tienen la decisión de llevarse todo puesto. Así que frente a eso, todo lo que nosotros podamos hacer en el seno del movimiento obrero es actuar en la primera línea de resistencia, porque sin la clase obrera movilizada no es posible frenar las políticas neoliberales. La verdad que hoy hay una motivación en lo personal muy especial, que va a ser la presencia de Daniel Goyan en el segundo panel. Un compañero, un amigo, un compañero que nos hemos conocido en la cárcel, un compañero, un militante de la salud, un compañero que ha hecho toda su carrera en el hospital público, que habla no desde los libros, sino que habla desde su vivencia, desde el conocimiento del problema en los barrios, en los sindicatos, ahí donde se tiene que generar la política de salud, que no es una cuestión de consultorio y medicamento. La salud es una cuestión de construcción colectiva, y de esto se trata. Y es además el primer lugar donde impactan las políticas de gobierno como el que tenemos hoy a nivel nacional. Impactan en las enfermedades, impactan, como recordaba el compañero cuando leí este documento, en el estado de ánimo de la gente, que es el caldo de cultivo de las enfermedades, en el desaliento, en la desesperanza, en la impotencia. Y me parece que el desafío es poner a la cuestión, la problemática de la salud en el contexto histórico y político que nos toca enfrentar en esta etapa a nosotros. Y ahí yo creo que tenemos que reconocer dos planos. Uno que nos atañe directamente a los trabajadores, a las organizaciones que los representan, a los sindicatos, a las centrales sindicales, que es el hecho histórico de que todo este tipo de política a lo largo de la historia, por lo menos los últimos 70 años, siempre le tocó al movimiento obrero ser la columna vertebral de la resistencia, ser el eje organizador de todos los sectores populares. Y por eso me parece muy valioso que este debate sea planteado en ese territorio, porque la obligación, porque el compromiso es nuestro, es de los dirigentes sindicales. Y en segundo lugar, porque estamos viviendo una etapa muy especial. Nosotros venimos de un periodo donde los trabajadores hemos recuperado muchas cosas, hemos recuperado memoria, hemos recuperado historia,
puestos de trabajo, convenios colectivos, salarios, derechos. Y en ese periodo hemos incorporado a una cantidad muy grande de jóvenes al mundo del trabajo. Tan importante que hoy constituye más de la mitad del conjunto de los trabajadores activos en este país. O sea que estamos en presencia de una nueva clase obrera. Una nueva clase obrera a la que tenemos el compromiso de transmitirle nuestra experiencia, nuestra historia, nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestros triunfos, de modo que se pueda cumplir aquello con lo que soñaba Rodolfo Walsh cuando denunciaba de que las clases dominantes no quieren que la clase trabajadora tenga memoria, tenga historia, que cada vez tengamos que empezar de cero, que en cada conflicto no exista la experiencia de lo que pasó antes. O sea que en ese rol de bisagra entre dos generaciones, yo creo que el compromiso se tiene que duplicar y que nosotros no conducimos desde arriba, nosotros conducimos desde adentro, desde el conjunto de los compañeros, fortaleciendo las nuevas conducciones que están surgiendo, que son muchas, jóvenes que ya son dirigentes locales, dirigentes nacionales, y aportar desde ahí al conjunto de los trabajadores, porque sin una sólida clase obrera organizada, esta pelea va a ser doblemente difícil. Así que, bueno, no quiero extenderme porque sinceramente soy de los que queremos hoy darle toda la posibilidad a Daniel a que nos transmita su experiencia y además que presente un producto maravilloso que está por salir. Bueno, no se lo voy a anticipar yo, pero simplemente era esto, reiterar mi agradecimiento y alentar a los compañeros. Tenemos que estar en todas, tenemos que estar en la calle, tenemos que estar en los congresos, tenemos que estar en los plenarios, tenemos que estar en los cursos de formación. De nuestra capacidad de duplicar el esfuerzo militante es inversamente proporcional a la duración que va a tener este mal coyuntural que estamos sufriendo, que es nuevamente el neoliberalismo. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo pertenezco, la verdad que después de Victorio es medio complicado, pero bueno, es un honor. Yo pertenezco al SOEPU, al Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos, en San Lorenzo. Aparte, soy secretario de Acción Social del sindicato, presidiendo la obra social. Y también conformamos el Observatorio de Salud de los Trabajadores, que se viene poniendo grande y eso está muy bueno. Cuando recibí la invitación, en primer lugar quiero agradecer a todas y a todos por haber participado y dar su tiempo para escuchar temas de salud, que muchas veces, como gremio lo digo, nos priorizan las paritarias en funciones de salario y la salud va quedando a un costado y eso no termina siendo bueno. Agradecer también al Instituto Patria y al Frente Ciudadano por la Salud de esta invitación y a este gremio ha abierto las puertas para nosotros. Yo cuando vi la invitación, en los títulos decidí dividirlo en dos: la profundización del ajuste y su impacto en la salud lo tomé como un tema macro, y como un tema puntual, ¿qué nos pasa a los trabajadores? Analizando el sistema macro, por hacer un resumen muy rápido del tema, yo creo que los gremios y todos aquellos trabajadores tienen que tener memoria que ya venimos de políticas neoliberales que realmente nos han dejado una mochila muy pesada a los gremios, en el cual en su momento se crearon las medicinas prepagas, las ART, con las cuales hoy estamos lidiando permanentemente. Y sabemos que este cambio que sufrimos los gremios en esa década nos obligó a trabajar con nuevos actores, transformando casi la administración de la salud de los gremios en el ámbito privado. Y sabemos que cuando hablamos del ámbito privado, hablamos de rentabilidad.
y sabemos que están negociando con la salud de nuestros compañeros. A lo cual yo creo que con nuestro pensamiento de solidaridad con respecto a la salud, con nuestro principio colectivo que trabajamos desde los gremios, esto llega a ser la antípoda, o sea, es la otra vereda. No tenemos manera de poder controlarlo. Sí tenemos que aprender a convivirlo, lamentablemente. Bueno, ahora bien, si el negocio de la prepaga es la salud de nuestros compañeros, tenemos que llegar a negociar muchas veces cápitas en funciones de salud. Y para que esto sea redondito, el negocio cierra con el tema de las RT. O sea, que el acceso de la salud de nuestros compañeros, tenemos una organización privada, que tienen redes privadas, que son también los dueños de los efectores que están en las redes privadas, pero a su vez al trabajador dentro del ámbito de trabajo lo enmarca la RT. Entonces, si miramos así, en forma macro, como decía antes, la salud del trabajador está bastante complicada, como así también la salud de su familia. Realmente, cuando hablamos de este tema, nos encontramos, por ejemplo, con la última modificación de la Ley de Riesgo de Trabajo, en donde los compañeros que padecen alguna enfermedad profesional tienen restricciones para los accesos al sistema de cobertura, para tener las prácticas, y aún más, tienen trabas mucho más importantes en el ámbito legal por el tema del reclamo de alguna enfermedad profesional o algún accidente de trabajo. Ni hablar de cuando estamos en el peor de los casos, que tenemos un compañero fallecido en un ámbito laboral. Lamentablemente, esto nos deja, para nosotros, los representantes de los trabajadores, en una lucha permanente, sin a veces ver resultados importantes. Y creo, como dirigente gremial, mi trabajo siempre fue muy abocado al tema de la salud. Vemos cómo se va degradando día a día lo que veníamos consiguiendo en estos últimos años, de poder plasmar salud en convenios colectivos de trabajo, de poder discutir ampliamente, acompañando a un compañero ante una comisión médica. Hoy el gobierno realmente está tomando estrategias de intervención que a veces nos deja mal parados. Y me da un poco de bronca este tema, porque creo que los gremios actuamos en forma reactiva a lo que nos pueda presentar la parte patronal, a lo que nos pueda presentar un decreto de necesidad y urgencia como el que fue la modificación de la Ley de Riesgo del Trabajo. Y lo único que tenemos nosotros para reclamar y para hacernos ver es la calle. Yo creo en estos últimos actos que hemos vivido, a causa de distintas estrategias que ha querido implementar este gobierno neoliberal con política fuerte contra los gremios, creo que se ha visto la representación del trabajador en la calle, pero eso no basta. Siento que tenemos que ir por más, siento que tenemos que buscar este ámbito de debate, el ámbito de capacitación, el ámbito donde el cara a cara podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros para llevarlo adelante. En la segunda parte que decía de esta invitación, creo que en esto coincidimos absolutamente todos. Un gobierno que a la clase trabajadora la quiere flexibilizar como sea. Vemos las suspensiones, vemos los despidos, sea la devaluación, todo lo que nos está pasando en el día a día. Y acá cuando digo la parte puntual me refiero a mi compañero de trabajo, al que tengo codo a codo. Empieza a existir un espíritu de depresión, por decirlo de alguna manera, en el individuo. Es como que lamentablemente se están como durmiendo, y eso es lo que quiero incentivar, no dormirse, con todos y cada uno de los acontecimientos que está haciendo esta política sobre la clase trabajadora. Obviamente que el hecho
de ver esta situación, y no es casual, porque administrando la obra social lo veo con mucha pena, cómo aumenta la demanda en salud mental. Realmente es un punto que nos da la muestra de lo que está viviendo el trabajador día a día. Y no solamente aumenta la demanda en salud mental, lamentablemente tengo que decirlo, aumenta los casos de adicciones. Y cuando digo casos de adicciones, muchos dirán, ¿qué me está diciendo este tipo hoy acá? Muchos compañeros se han tratado de refugiar ante la falta de respuesta en su familia en adicciones. Lo digo abiertamente y con conocimiento de causa, porque en la administración de la obra social lo veo. Entonces, yo digo, ¿cuánta resaca que nos está dejando este modelo? ¿Cuánta cosa que la perdemos en un año y meses cuando venimos trabajando más de una década? Entonces, acá es donde nos tenemos que plantar. Los sindicatos no tenemos una valija de soluciones. Las obras sociales no tienen la mágica cobertura para que todos se puedan entender, pero sí realmente son las entidades, son las organizaciones que ven cómo sufre día a día el trabajador y cómo se va deteriorando su capacidad. Lamentablemente son indicadores malos. Lamentablemente, desde lo puntual, como decía, desde lo macro vimos cómo es el sistema, pero desde lo puntual es donde más afecta, porque tenés el cara a cara con tu compañero y a veces la respuesta no se la podés brindar porque seguís luchando por dar vuelta a un proyecto de ley, por llegar a la Cámara y poder hacer fuerza y que se baje un proyecto de ley. Pero creo que tomando los dos aspectos, desde el macro y desde lo puntual, la solución la tenemos nosotros. No tenemos que perder la calle como primera medida. No podemos perder la calle porque es el único ámbito donde realmente se escucha la palabra del trabajador. Como así también este ámbito de debate, como decía Victorio, capacitarse, debatir. Yo creo que a los gremios nos está faltando la fuerza de poder amalgamarnos de acuerdo a la rama laboral que pertenezca a cada uno, porque realmente quien está sufriendo es el trabajador, de ir por nuevos proyectos de ley. Pero cuando digo proyectos de ley, yo sé que se han presentado proyectos de ley, los he leído y la verdad que tienen un condimento propicio para el trabajador, pero quedan en la nada, los perdemos. Tenemos que despertar un sentimiento distinto entre los gremios, desde el observatorio en el cual venimos trabajando muchos gremios, el OPSAT, muchos gremios y muchos profesionales en el ámbito de las leyes, en el ámbito de la medicina. Vamos viendo cuál es la realidad de cada uno de los gremios y realmente uno se queda sorprendido. Yo soy petroquímico, pero lástima que no está hoy Daniel acá, Causuelo, pero cuando Daniel contaba su problemática desde el ámbito del docente, yo digo, ¿cuántas cosas en común tenemos? Y yo soy petroquímico y él es docente. Entonces, es ahí donde creo que está la llave para abrir la puerta. Todavía no la abrimos. Unificación de gremios significa intercambiar ideas, unificación de gremios significa poder debatir, poder llevar realidades, y las soluciones las buscará cada uno de los gremios según su estrategia de intervención y sus convenios colectivos y su discusión paritaria. Pero lo que dejo acá, y creo que nos está faltando, es realmente el poder actuar en forma conjunta. Desde ya le agradezco, muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradecer la invitación para compartir este panel con los compañeros en esta mesa, con ustedes, y obviamente agradecer al Sindicato de Empleo de Comercio que una vez más cede sus instalaciones para este evento, o para un evento de estas características. Hoy lo veníamos conversando en una reunión previa que tuvimos, que estamos librando no solamente un cambio de modelo económico en la Argentina,
modelo neoliberal que hemos vivido en la década del 90 y que también algunos de nosotros lo hemos padecido durante la última dictadura cívico-militar. Y cuando hablamos de modelo económico, y hay que expresarlo con todas las letras, y ya a esta altura del acontecimiento no nos debe molestar para nada decirlo con todas las letras, que este modelo económico que hoy tenemos en la República Argentina es un calco del modelo económico que hace 40 años, con bombos y platillos, un 2 de abril de 1977 y por la cadena nacional, transmitía al país José Alfredo Martínez de Oz. Ese modelo económico y este modelo económico son lo mismo. No es un gobierno de la dictadura, es un gobierno elegido democráticamente. Pero cada nueva actitud que tiene este gobierno son actitudes dictatoriales. Son actitudes que tienen que ver con que si un gremio discute paritaria, ya no estamos discutiendo el aumento porcentual que nos corresponde o que pretendemos, sino que estamos discutiendo la misma esencia, la misma herramienta que facilita la discusión, que es precisamente la paritaria, y se pone en tela de juicio la discusión y el ámbito, como pasó con los bancarios y como está pasando con los docentes. Y si uno recurre a la justicia y los jueces laborales o los camaristas fallan a favor del sindicato y sus trabajadores, lo sientan en el banquillo de los acusados, iniciándole juicio político y estigmatizándolos con que son K o que son de una determinada ideología o partidismo. Y si no alcanza, recurren al Facebook de cada uno de esos funcionarios para contarle las costillas y saber qué publican o qué no publican. Y cuando hablo de actitudes dictatoriales es disciplinar a un sindicato para que la empresa siga abierta a costa de revisar el convenio colectivo, como ha pasado en estos días y en estas horas con la empresa Sancor, que la tenemos bien latente. Ahora, no solamente les alcanza con abrir el convenio para esa empresa, sino que se abre el convenio para todos los trabajadores de la industria lechera y de todas las empresas del país. Estas son las actitudes dictatoriales de un gobierno elegido por el pueblo, con un programa económico igual al de la dictadura, al de la última dictadura militar. Y como estamos librando no solamente una batalla por un modelo económico, sino que esta es una batalla, y lo dijo expresamente el propio presidente de la Nación, y él mismo lo volvió a ratificar el mismo día que se realizaba un paro nacional en el país, el 6 de abril. Mientras el país paraba, el presidente de la Nación decía en la mini conferencia de Davos realizada en el Hotel Hilton: venimos por un cambio cultural. Y es por eso que hay que situarse en que lo que estamos librando los argentinos es una batalla cultural que afecta a cada una de las acciones cotidianas de cada uno de los ciudadanos en todos los frentes. En el frente, obviamente, de la propia cultura, en el frente de los derechos humanos, en el frente de la economía, en el frente de las relaciones laborales, y por donde nosotros miremos y escarbemos, vemos de que vienen por un cambio cultural en todos los aspectos de nuestra vida. Y vaya si hay pruebas cotidianas, como lo que pasó hace pocos días, horas, con el fallo de la Corte Suprema y el 2x1, que no viene traído de los pelos, viene motorizado por el gobierno nacional y viene con esa intención aviesa que no pudo materializarse de correr la fecha del 24 de marzo. Que viene con funcionarios del gobierno, no con militantes, con funcionarios del gobierno con responsabilidades en el Ejecutivo, planteando de que en este país hay 22.000 mentiras. Entonces, es política lo que estos tipos están realizando en cada uno de los frentes. Y si libramos una batalla cultural, cada uno de nosotros debe ser un soldado militante en librar esta batalla cultural en todos los frentes que tengamos a nuestro alcance. Porque no estamos ante...
estamos ante una nueva oposición política como la que estábamos acostumbrados. Estamos ante algo que nunca habíamos visto, que tenemos un gobierno del poder económico más concentrado de la República Argentina, elegido por el voto de los argentinos y con un blindaje mediático tampoco nunca visto en la historia contemporánea o en la historia de nuestro país. Es por eso que la batalla hay que darla en todos lados. Hoy veo, y no me estoy equivocando, porque a muchos de ustedes los conozco, a otros los conozco de vista, y no tengo dudas de que el 90% de este auditorio está integrado por militantes de la vida, por militantes sociales, militantes universitarios, por trabajadores, pero cada uno de ustedes es un militante. Y en esta batalla que hay que dar todos los días, porque de lo que nosotros pensamos y decimos en este recinto, y entre nosotros obviamente que estamos por demás de convencidos, tenemos una brecha todavía muy larga, con el común de la gente, con el común del trabajador, con nuestros amigos, con nuestros parientes, con nuestro barrio, de qué es lo que está pasando en nuestro país. Por eso hay que dar la discusión en todos lados, y así como ellos nos enfrentan con los grandes medios, metiéndonos en la cabeza de que va todo bárbaro, nosotros debemos dar discusión en cada uno de los ámbitos, haciendo la cola en el colectivo, en el almacén cuando compramos o cuando nos subimos a un taxi y discutimos con el tachero. Hay que darla minuto a minuto en todos los ámbitos. Y hoy, esta reunión no es una reunión más. Cada uno de los actos que estamos realizando, que se están realizando, sean una reunión con estudiantes donde haya 20 estudiantes, un acto como este, una manifestación callejera, sea con 20 o sea con 500 o con 10.000, todo tiene hoy importancia porque es aportar un grano de arena en esta batalla cultural que estamos librando los argentinos. Es por eso que este hecho de encontrarnos y el hecho de hablar del ajuste y de la salud también debe motorizarnos para salir de aquí con las pilas recargadas una vez más y dar esta pelea en todos los frentes, como decía, a nuestro alcance. Y esta reunión de hoy tiene también un valor agregado importantísimo, porque Victorio rescataba la figura del compañero doctor Daniel Goyán. Yo la verdad que no lo conocía y tuve la oportunidad de compartir un breve tiempo en el sindicato bancario junto con otros integrantes del movimiento sindical rosarino. ¿Y con quién me encuentro? No me encuentro con un ex ministro de Salud de la Nación. Me encuentro con un compañero militante, como puede ser cualquiera de ustedes en cada uno de los frentes en que ustedes militan. El compañero lo hace en el tema de la salud. Y este es un carácter distintivo de lo que fue el gobierno pasado y de lo que es este gobierno. El gobierno de la pasada década ganada tuvo un ministro de Salud de la Nación, que es un médico recibido en la Universidad de Rosario, militante toda la vida, encarcelado, y eso es lo que distinguió a este gobierno que hoy tiene, en vez de militantes comprometidos con lo social, tiene militantes comprometidos con el poder empresario, y en cada uno de su ministerio un CEO, donde hay un zorro en cada gallinero, y esto lo podemos ver a diario. Por eso hay que valorar cada una de las acciones, como lo que se va a presentar más adelante, como esta revista que estaba hojeando, que hicieron los compañeros de ATE, porque cada una de las cosas que nosotros podemos hacer hoy van a contribuir, y no en forma aislada, porque cada una de las cuestiones suma a lo que nosotros venimos combatiendo, resistiendo, que es este modelo económico en el medio de lo que yo denomino una batalla cultural. Y de la salud de los trabajadores en una etapa de ajuste podemos hablar largo y tendido, pero lo que no tengo ninguna duda es que el ajuste enferma más, de que el ajuste deteriora más la salud y que el ajuste se lleva más vida de compañeros puestos en los lugares de trabajo. Y esto
No lo digo porque hace 1 año y medio que venimos padeciendo las consecuencias de un modelo económico. Lo digo porque muchos de nosotros, por los años que tenemos, esta situación la hemos vivido en carne propia en los años 90 y sabemos qué es lo que significó el ajuste en el deterioro de la salud en cada uno de nuestros trabajadores en los distintos sectores. Y si uno tiene que hablar del sector al que pertenece, el sector bancario, no sé si fue el más afectado, pero fue uno de los grandes afectados en la salud de sus componentes durante el último periodo. Porque esto es lo que le estamos transmitiendo a los compañeros de nuestro sector, que estamos trabajando en un sector beneficiado desde hace años por las políticas económicas, en el cual también hay que replantearse que la democracia tiene una deuda pendiente. Hace más de 40 años tenemos la matriz de una ley de entidades financieras nunca reformada por ninguno de los gobiernos que han pasado por este país. Y estos trabajadores hoy tenemos, diremos, una estabilidad no propia, pero no tenemos problemas de despidos porque los bancos están ganando mucha plata y no vamos a permitir que despidan trabajadores. Pero estamos siendo, sí, solidarios con cada uno de los gremios que están en conflicto con las suspensiones, con los despidos, con el maltrato laboral. Y también lo hacemos en defensa propia, porque esto lo vivimos en los 90 y no de este modelo, de este cambio cultural no se salva absolutamente nadie. Hoy, el que se piensa que está bien, si esto continúa, va a terminar mal. Y en los años 90, el modelo terminó con la peor crisis social, con vida de argentinos y con la actividad bancaria, los bancos tapialados, porque la gente rompía las vidrieras reclamando al bancario, al trabajador, que le devolviera los ahorros que le habían robado, y por eso trabajábamos con empalizadas frente a las casas para que no rompieran los vidrios de las entidades bancarias. Y este círculo, si no lo cerramos a tiempo, va a terminar de la misma manera, con corralito o sin corralito, pero con el grave riesgo de que la paz social se vuelva a ver una vez más alterada en la República Argentina. Esto es lo que está en juego y esto es a lo que indefectiblemente este gobierno nos lleva con su empecinamiento, con su tosudez, en no querer cambiar un ápice de lo que hoy está planteando en todos los niveles, inclusive en el tema económico, y redoblan la apuesta todos los santos días. Por eso, los sindicatos tenemos responsabilidades, los dirigentes en cada uno de los sectores tienen responsabilidades y nosotros también tenemos, cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, sobre todo los que abrevamos una ideología, una forma de vida, una militancia de la que nos hacemos cargo todos los santos días de nuestras vidas, también tenemos hoy la visión ineludible de dar esta batalla a cada hora y a cada segundo. Muchas gracias a todos. Es difícil cuando todos coincidimos. El cuarto. Solo diciendo no coincido en una cosa que dijo un compañero aquí en esta mesa. Y quiero que a esta platea le quede bien clara. Yo no me hice junto con Pablón. Yo soy un mal discípulo de Pablón. Él es mucho más grande que yo soy un pibe y él ya tiene toda una historia. La verdad, a mí Macri me recontra enfermo. Tengo secuelas, con lo cual voy a generar un proceso indemnizatorio. Este ojo está rojo desde que este hijo una gran perra ganó la elección. No me puedo sacar este síntoma encima. Coincido con lo que expresaron todos los compañeros que la miseria, la exclusión, el hambre, la incertidumbre, cuando uno encara todos los días la puerta de la calle y no sabe si al otro día vuelve con trabajo, enfermo. Son cánones que desaparece la normalidad. Para todos nosotros debe ser normal poder todos los días salir a buscar con nuestro laburo, nuestro sustento, el de nuestra familia, para alcanzar una vida digna.
Todo lo que no entre en esos parámetros nos enferma, individual, social, colectivamente. Este modelo neoliberal, que no es nuevo, pero sí está perfeccionado, sí tiene matices novedosos, toda simplificación nos puede llevar a errores, tiene características particulares en su perversión, en su cinismo, en esa mentira permanente, en plantear algo que van a hacer y hacen absolutamente lo contrario. Y también hay, como bien dice el compañero, una combinación con un blindaje mediático de los grandes medios. Diría que basta acá con que un gran grupo esté de acuerdo y los otros se hagan los boludos, imponen un sentido común en el marco del discurso cotidiano. Y yo creo que van cambiando o intentan cambiar algunos paradigmas que nosotros dábamos por sentado, que estamos sorprendidos de que puedan discutirse nuevamente. Creo que el fallo del 2 por 1 no lo podíamos imaginar. No lo podíamos imaginar. Sí imaginábamos esta intención de los dos demonios, de rivalidad, de cuestionar los 30.000 desaparecidos, de ir generando un nuevo sentido común, una nueva corriente de época, donde lentamente nos obligaran a retroceder. Pero es mucho más brutal este avance, es mucho más brutal de lo que imaginábamos. Nos quieren hacer creer, por ejemplo, y con sutileza, porque yo recuerdo en el menemismo la pelea contra el movimiento sindical o contra los derechos laborales era frontal, era colectiva. Manda una ley para flexibilizar, manda una ley al Congreso para flexibilizar en el marco de la crisis. Y esto es bastante más sutil. Con cada grupo evitamos a las centrales y con cada grupo de gremios que me junto impongo para hacer planes de desarrollo o propuestas de crecimiento, flexibilización del derecho laboral. Instalando este criterio que los derechos de los trabajadores son la causal de la crisis. Entre otras cosas, nuestros derechos son causa de este fenómeno de crisis que estamos viviendo. El presidente, con una cara de felicidad increíble, planteaba que Sanco no era viable, que no le iba a dar la plata si los trabajadores no bajaban sus salarios y el gremio resignaba sus derechos. ¿Ustedes imaginaban que un presidente podía plantear tan claramente ese proceso? Vaca muerta, las automotrices, ese impacto donde evidentemente hay un gremio que queda sometido a una disputa de rey, más allá que yo coincida o no con los criterios de ese gremio, donde le plantean que la empresa cierra si vos, que tenés derecho y salario, no los rebajás, no los cerrás, no los caducás, no los rediscutís. Creo que eso va apuntando lentamente a lo que sí le interesó al menemismo instalar, o la brutalidad de ese periodo de dictadura, que es que lo que hay que destruir en este país es a la organización sindical. Que lo colectivo es pernicioso. Macri lo decía con mucha sutileza, decía, y cada vez que lo nombro me sube un grado la fiebre. Pero digo, Macri decía algo con mucha sutileza, decía, los queridos maestros, los gremialistas docentes. Mis queridos maestros, los gremialistas docentes. O sea, es como que el objetivo, que queda claro y no digo nada nuevo como esto, es destruir al sindicato. Y el sindicato, en realidad, como bien lo dijo Victorio, los sindicatos, el movimiento obrero, son el primer dique de contención para frenar este plan neoliberal que nos quieren instalar. Y tiene reacción, y estuvo en la calle, y generó un marzo que cuando lo veamos a la distancia va a ser histórico, con movilizaciones que yo no había visto en toda mi historia, con movilizaciones masivas, pero no basta, no basta. Primero porque el frente sindical no es lo suficientemente unido como para esta confrontación, y sobre ese tema tenemos que trabajar. Así como la solidaridad, la unidad cura. Así como, yo ¿sabe por qué voy a las marchas desde toda mi vida? Porque me encuentro con mis iguales, con los que tienen mis mismos objetivos, mis mismos padecimientos, mis mismos sueños, mis mismos objetivos, mis mismas esperanzas. Yo salgo curado cada vez que marcho.
Pero reconocerse en el otro, en ese otro, aún en la desdicha, aún en el conflicto, ustedes, no sé, ojalá, mirá lo que voy a decir, una barbaridad. Lo que voy a decir, ojalá hayan tenido un conflicto sindical alguna vez y hayan sido protagonistas de un fuerte conflicto sindical. Ahí te reconoces, se desnudan las miserias, las grandezas. Vos, compañeros que creían que eran grandes lúcidos de la teoría militante, terminan defeccionando apenas caminan. Y los tenés que ir a buscar, encontrar, levantar, mimar. Y compañeros que vos imaginabas que no iban a andar un solo paso al lado tuyo, lo tenés cortando ruta, parando camiones, quemando diarios que querían distribuir en el conflicto de aquellos 26 compañeros despedidos, donde, en otro contexto histórico, después de 5 días de paro, yo me había ido sábado a la tarde a mi casa. Digo, me voy a dormir un rato. Me suena un teléfono. ¿Quién era el teléfono? Paulo, que no me dejaba dormir así. Es una tortura, Paulo. No, me dio la alegría más grande que tuve en mi vida. Me llama y me dice, Edgardo, sí, Víctor, déjame dormir, no, Miche. Te van a llamar por teléfono. Me pidieron tu celular. Atender. ¿Quién me va a llamar? Tomada. Me llama Tomada. A mí, un dirigente rosarino, de un gremio de 700 tipos, en un conflicto de 5 días, por 26 despidos. Me llama Tomada. Me dice, Carmona, no me conocía Tomada. Bueno, en realidad, sí, de menta porque soy muy famoso, pero no me conocía personalmente Tomada. Me dice, me dio orden la presidenta de la Nación que intervenga en este conflicto y dicte la conciliación obligatoria. En ese muy parecido a Pablo, estoy viejo y me emociono. No se imaginan la felicidad después de ese conflicto, digo, donde crece, nadie sabía cómo iba a terminar. No sabíamos si no iban a despedir, no sabíamos si iban a ganar. Pero realmente esa tensión, ese reconocimiento es realmente sanador. La solidaridad, la esperanza, la construcción de ese proyecto común es sanador. Entonces, yo no sería en la vida otra cosa que sindicalista. Creo que como pocas organizaciones establecen una alquimia perfecta, una química perfecta entre la ideología, entre la política con mayúsculas y el pragmatismo más absoluto. El compañero quiere del dirigente sindical una respuesta práctica para el problema de mañana y una propuesta concreta de hacia dónde marcha el futuro de nuestra patria. Envidio a la clase política, no lo podría hacer. Ese cable a tierra que te da la práctica sindical de estar permanentemente atendiendo la necesidad del compañero es fantástico. Te obliga a una praxis fantástica. No solamente en la pelea por el salario que estos tipos quieren destruir, no solamente para evitar la flexibilización, no solamente para atender la salud de cada compañero. Nuestros delegados se preocupan si la mujer está por parir, si el compañero tiene problemas con alguna problema de enfermedad, si la obra social, nosotros tenemos obra social, defiendo a rajatabla las obras sociales en manos de los sindicatos en la República Argentina. Más allá de las traiciones, defecciones y afanos, no hay en la República Argentina otro sistema en el pronto tiempo que pueda reemplazar el sistema de la obra social. Es un sistema solidario, con el mismo porcentaje de aporte y con una salud igualitaria para todos los integrantes de la organización. Claro que una fuerte unidad del movimiento obrero y de las organizaciones representativas lograrían una mejor compensación entre gremios ricos y gremios más pobres y carentes. Es cierto que hay que mejorarla. Pero cuando discuto, siempre discutí en algunos lugares la salud pública. Creo también fervientemente en la salud pública, pero cuando seamos irreversiblemente dueños del Estado.
donde decidamos el destino de esa plata. Es el Estado, por supuesto, en manos de la clase trabajadora, en manos del pueblo, el que tiene que generar la política de distribución. Y uno de los pilares de un pueblo feliz es seguramente una salud pública eficiente, donde puedan todos atenderse. Pero miren qué paradigma. Hoy en Rosario, hace poquito tiempo, las prepagas siempre lloran con la crisis. Gran negocio la medicina privada en este país. Y también el movimiento obrero tendría que haber reflexionado si no mejorar el sistema de obras sociales para no terminar subsidiando al crecimiento de los hospitales y sanatorios en nuestro país, que es un déficit. A lo mejor habría que haber hecho mejores prestadores propios, haberlos compartido en un marco de unidad y generosidad más eficiente. Es cierto. Pero digo, las prepagas hablan de crisis. Se ha inaugurado en Rosario un hospital a mano de Turner, no sé, porque ya me confundo, no tengo tanta bronca todo que se me confunden los nombres. Pero digo, del cual es socio Velocopic, que es dueño de Swiss Medical, segunda obra social prepaga más importante de este país, que inauguró este sanatorio, que según dicen es impresionante, pero aumentó los aranceles 30% y nos tiene de rehén en función de que las obras tienen que ir a morir ahí. Tienen que ir a morir ahí. O sea, este es el paradigma de este nuevo modelo. La salud para los que la pueden pagar. De financiar el Estado para que no pueda curar. Y transformar a los trabajadores. Adentro, bastante nos costó. Digo, el último lugar. Yo soy un poco exagerado. Pero el último lugar en este país donde llegó la democracia fue a la fábrica. Fue a las empresas. Es el último lugar en donde llegó la democracia. Y hubo que empujar un movimiento obrero que no existe en muchos lugares del país, que tiene comisiones internas dentro de cada una de las fábricas que pueden militar. Y a eso se agregó otro avance fundamental, que son las comisiones mixtas. Que no es una comisión que solo se encarga de ver si el trabajador se enferma o no se enferma y tiene 2 líneas de fiebre y tiene varicela. La comisión mixta es un instrumento de disputa fenomenal, porque la salud y la seguridad del empleo está perfectamente ligada a la posibilidad de los trabajadores de discutir la línea de producción. ¿Cuántos trabajadores en cada lugar? ¿Cuántas horas de trabajo? Si el lugar me enferma o no me enferma. Es un salto cualitativo enorme. Todo eso vienen a destruir. Nos quieren transformar nuevamente en un engranaje, un número sin derechos, un ciudadano de cuarta, descartable cuando ya no sirve más para producir, y si sos viejo, con la prolongación de la jubilación que declaman y declaman, morite en el camino y no te pagamos nada. Y creo que en esa realidad, que no aporto nada nuevo de lo que fueron diciendo los compañeros, en esa realidad el camino de la lucha, de la resistencia es fundamental. ¿Por qué? Porque ellos nos quieren encerrar en un individualismo frustrante. La salida es de individual, el que quiere trabajar, trabaja, el que no quiere trabajar, no trabaja. Entonces nos discuten. Nosotros tenemos que proteger el derecho del que quiere trabajar. No, hay paro, no trabaja nadie. Los trabajadores tienen derecho a decidir en asamblea democrática cuándo se para y cuando se para. Y el país se para, nadie trabaja, compañero. El que trabaja presiona la clase. Ninguna posibilidad de salidas individuales. Hay que construir, hay que trabajar, hay que militar para voltear estos nuevos paradigmas que intentan instalar. Piensen esto, salgan a la calle, no se pongan la camiseta no fue magia, no se pongan nada, siéntense en cualquier bar, hagan un amigo, por fuera de la corriente de medios, por fuera de la brecha, por fuera de la... ¿Cómo le dicen? La grieta. Por fuera de todo eso, siéntense, pregúntenle cómo está. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está peor. Hay un 20% que está mejor y no toma café, no tomamos café nosotros. Por lo tanto, tengan la tranquilidad de que al que le pregunte, ustedes le van a aceptar. Está peor. Hay que transformar ese descontento en acción. Y es un trabajo de construcción político y sindical.
Ahora, los sindicatos somos una herramienta, un dique de pelea fenomenal. Es el movimiento obrero argentino, en su larga historia, que siempre luchó para transformar, para cambiar, para frenar estos planes. De hecho, entre esos 30.000 desaparecidos, el movimiento obrero seguramente ha aportado la mayor cantidad. Pero no alcanza. El movimiento obrero tal cual está constituido es un freno. No le alcanza para construir una acción política. Y se necesita, para enhebrar una nueva opción, sí el freno y el descontento en la calle, pero se necesita una clase política a la altura para que enhebre en unidad, en debate democrático, una opción concreta de poder. De poder. Popular, nacional, al servicio de nuestro pueblo. Y como dice la canción, hay que sacarlo todo afuera, cantemos, vivamos en felicidad esta etapa histórica, este momento histórico, este privilegio que tenemos de voltear este plan neoliberal nuevamente, pasar a la historia, ser recordados, que nos recuerden por algo, es por poner el cuerpo, pelear, doblegar el brazo y cambiar este plan. Bueno, es la dificultad de hablar al final. Yo quería contar algunas experiencias concretas que estamos llevando adelante, intervenciones sindicales en materia de salud y seguridad en el trabajo. Primero, este esquema lo planteamos. Señor, disculpe mi ignorancia, ¿podría presentarse? Claro, porque no sé. Sí, ya me presenté antes, pero me vuelvo a presentar. Soy Carlos Vaca, trabajo en el espacio intersindical de las dos CTA más la CGT, un espacio que en salud tiene cierta unidad, se llama Espacio Intersindical de Salud en el Trabajo y Participación. Trabajo en el sindicato de Metrodelegados en Buenos Aires y también en el sindicato gráfico donde trabajo en estos temas hace muchos años. Bueno, entonces lo que queríamos plantear es que nosotros, coincidiendo con todo lo que se ha planteado acá con anterioridad, simplemente qué herramientas estamos usando, y voy a pasar muy rápidamente en respecto de lo que están, pero cuando hacemos formación sindical con esa nueva clase de trabajadores que bien dijo Victoria y que señalaron varios, tenemos que recurrir a la historia. Y cuando recurrimos a la historia nos encontramos con sorpresa. Nosotros, como somos más o menos de edades parejas, salvo algunos, hablamos del programa de la falda, del programa de Huerta Grande, el programa de Saúl Ubaldini, y nos damos cuenta que los delegados jóvenes nos miran como diciendo, este está hablando de los chachaleros. Entonces tenemos que volver y contar estas cosas, pero esta lucha tiene historia. Cuando nosotros empezamos a analizar eso, decimos, bueno, frente a qué modelo sindical propuesto por el gobierno, que es el que tiene poder en este momento, nos estamos encontrando para ver cuáles son las fisuras y de dónde podemos actuar. Creo que algunas de las cosas que resultan más o menos claras es que, bueno, este es el modelo sindical de Cambiemos. Está bien, pero este es un modelo sindical, el 1 de mayo también existió ahí. Entonces decir, vamos a analizar el modelo sindical de Cambiemos y lo analizamos con ellos. Gran parte de las cosas ya se han dicho acá, pero decimos que hay un objetivo claro de disciplinamiento, de banalización del trabajo. El trabajo es una cosa despreciable, digamos, lo que interesa es cuál es la productividad del trabajo, cuál es la probabilidad relativa, pero el conocimiento previo de los trabajadores no es una cosa que se valore para nada, en todo caso se banaliza. La precarización del trabajo, todos estos mecanismos que ya existían pero que se usan más, la fragmentación de proceso de trabajo, en turnos, ruptura de equipos. Los despidos, a diferencia de algunos hechos históricos, ahora fueron violentos, fueron denigrantes. Realmente, a mí particularmente, me despidieron con otros 150 compañeros, simplemente con los despidos que se hacen en otros lugares. Es decir, vas a llegar el lunes y no tenés la tarjeta, no tenés el reloj para marcar,
o no te dejan acceder a la puerta, y eso lo hace la gendarmería o quien sea. Es decir, los despidos fueron violentos, hubo cierre de fábrica, hay desregulación, hay cambio de legislación con un destino de flexibilización. Perdón. Modificación de la legislación laboral, porque nosotros también venimos de una cultura que en salud y trabajo los compañeros delegados dicen, bueno, pero ¿qué dice la ley? Y algunas de las cosas que nos estamos discutiendo es que hoy la ley no existe, ni es aplicable, ni hay autoridad que te la va a garantizar. Entonces, lo de la ley está fenómeno, pero esto es como leer la Biblia. Entonces digo, vayamos a nuestra ley y revaloricemos nuestra ley. Y nuestra ley es el convenio colectivo de trabajo. Y por eso, en esa ley es la que nosotros hacemos hincapié en que tenemos que resistir. Ya nos han modificado estas leyes, la RT, la de contrato de trabajo, y van por los convenios colectivos de trabajo. Algunos elementos que discutimos en esta ley, la modificación de la ley de contrato de trabajo, en la modificación del artículo 75, que es el deber de seguridad, se introdujo una cosa, no se sabe por qué, porque se les disparó, que es la capacidad de retención de tareas cuando no están dadas las condiciones para trabajar frente a un riesgo inminente para la salud o la vida. Entonces nosotros estamos pivotando muchísimo, sobre todo en subtes, sobre, yo recibo una capacitación, me dicen que para trabajar con electricidad tengo que tener tal cosa y tal otra, bueno, este es mi listado de chequeo obrero. Si yo no tengo esto, retención de tareas. ¿Qué significa retención de tareas? ¿En qué términos? No, yo no me niego a trabajar, estoy diciendo que me dé las cosas para poder trabajar bien o que me dé otro trabajo. Yo estoy a disposición, no me voy de acá. Pero empezar a usarlo, porque esto también es un mecanismo desde el otro lugar, para los compañeros nuevos, esto, el de los chachaleros, que empiezan a sacarse el miedo, ¿viste? Que le dije al supervisor. Cuando en realidad lo que vemos también es una política de endurecimiento, los supervisores, endurecimiento, los cuadros medios y prácticamente negro de mierda. ¿Qué me venís a pedir guantes? Entonces empezamos a plantear estas cosas desde abajo. Bueno, algunas RT nuevas ya se abundó sobre esto, pero quiero decir que el modelo incluye a todos. La modificación de RT hizo que algunos tipos que tenían prepagas se interesaran con el negocio de las RT, lo cual quiere decir que van a seguir usando el sistema público como puerta de entrada de las RT, van a derivar a las obras sociales y van a cobrar ellos las alícuotas. Porque que Galeno, OMIN y Swiss Medical se interesen por la salud de los trabajadores es parte del proyecto. En realidad esto es un negocio de amigos repartido así. Esto también está planteado de las obras sociales, porque las obras sociales a nosotros nos perjudica fuertemente el hecho de que nos derivan a la obra social y que no siempre se hace el reclamo correspondiente a la RT. Nos parece que la adenda de Petroleros Vaca Muerta que alguien señaló hay que mirarla en profundidad. Hay cláusulas explícitas de deterioro de las condiciones y medio ambiente de trabajo. Ahora se puede trabajar, antes con velocidades de viento de 30 se paraba el trabajo, estamos hablando de torres, de petroleras, para Vaca Muerta. Ahora se puede trabajar hasta 60 km por hora. La UOCRA no trabaja a estas velocidades en edificios cerrados. Digo, acá hay un deterioro explícito en la cláusula firmada por ambas partes que se deteriora. Se puede hacer montaje nocturno, se puede hacer tareas simultáneas, se acepta contrato de trabajo a plazo para todo el mundo. Hay supresión de horas extras, hay prolongación de jornadas, hay supresión de horas de viaje al yacimiento y disponibilidad. Antes se pagaban las horas que no está en yacimiento disponible para que lo llamen. Continuidad de trabajo con dotación incompleta. Ya no importa que esté la dotación completa. El supervisor te puede mandar a trabajar igual con dotación incompleta. Está a juicio del supervisor el hecho de si la dotación alcanza o no alcanza. Por supuesto, el control de ausentismo, hay reducción del 10% de ganancias a cambio de zona. Antes se pagaba zona, con características de zona inhóspita. Le sacaron zona y le dan una disminución de 10% de ganancias. Salario por productividad, polivalencia sin cambio de categoría, es decir, puedes mandar a hacer cualquier tarea sin reconocer categoría. Y por supuesto, otra de las medidas importantes en esta etapa que a todos nosotros nos afecta, la motivación para la jubilación. Es decir, rápidamente sacarte del medio de trabajo. Digo, y esto ha sido planteado en todos lados, no solo es Vaca Muerta, nosotros planteamos Vaca Muerta, pero digo, acá también, en Santa Fe también ocurre. Y Sancor y la General Motors, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros planteamos este análisis de Vaca Muerta? Porque decimos, muchachos, nosotros tenemos que estar anticipando la estrategia de las empresas a los jóvenes delegados. Esto es como cuando, qué sé yo, en La Puna
los colegas te dicen, cada vez que venía un blanco nos cagaba. Entonces, cada vez que lo que queremos enseñar es, cada vez que alguien le habla de control de ausentismo, cada vez que alguien le habla de flexibilizar, cada vez que alguien le habla de polivalencia, muchachos, las antenas prendidas, porque ahí hay problemas. Y vamos en camino de bajada de convenio colectivo. Bueno, no a lo colectivo, privatizar, todo esto se ha dicho, fragmentar, individualizar, no al sindicato de actividad, sí al de empresa, no a la memoria. Y en esto tenemos que entender que tenemos que reconstruir la memoria para estas generaciones que viene como parte de la capacitación en salud y trabajo. Paso rápidamente, simplemente porque, bueno, ya esto lo he señalado, automotriz, el petróleo de vaca muerta. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito de la empresa? Y esto pasa. La individualización. Ahora resulta que el tipo esté enfermo o no tiene que ver con el proceso de trabajo, no tiene que ver con los riesgos, sino que tiene que ver de usted, depende. La individualización total. Es decir, vos te accidentás porque sos un pelotudo. Ahora, nosotros en realidad tenemos que levantar una cultura, para hablar francamente, aún en este ámbito, entre los propios compañeros, que también existe esto. Entonces, antes de eso, decir, vamos a revisar las condiciones de trabajo, vamos a revisar el proceso de trabajo, ¿viste? Porque si no, ¿qué? Era pelotudo, pasó el examen de ingreso, pasó los exámenes médicos, pasó todo, era un pelotudo, ¿viste? Tomaron un pelotudo, no, pará. Y una de las cosas que tenemos que plantear es esto. Y por supuesto esto de la propuesta de productividad, las 5 S y todas las S que quieran, todas las hizo y las que no hizo. Bueno, cada vez que nos hablan de esto, nos están hablando de cómo, digamos, corrernos del lugar de este trabajo y sobre todo deteriorar la relación sindical. Los despidos. Mayor deterioro de la salud física, de la salud mental que la física en general. Primero mental y luego física. En el caso de los despidos importantes con esta violencia, hemos tenido casos de muertes. En mi lugar de trabajo, un muchacho murió al poco tiempo. Ustedes recordarán el caso de esta maestra cuando le descontaron de también la muerte. Entonces, la muerte no es una cosa ajena a los despidos. Y nosotros planteamos en esto algunas cosas. En Argentina, en 100 años, sin grandes guerras, digamos, tomando el lado de Malvinas, que nos produjo un gran impacto en cuanto estamos hablando en cuanto a la desocupación, 3 oleadas de despidos, 1930, 1998, 2002 y el 2016 claramente. Tanto despidos privados, fundamentalmente construcción e industria, fuerte incidencia de mujeres en los despidos, aumento de patología de salud mental, fantasía de suicidios. Esto ocurre en el despido con estas características violentas, es mucho más el impacto sobre la salud mental, ya lo han dicho compañeros del panel, que sobre la salud estrictamente física. Si me disculpan, voy a plantear esta historia que es parte de nuestra historia y bueno, no la asocien con los chachaleros. Cuando nosotros le planteamos a los compañeros que no se llegó acá porque sí, que estas luchas eran viejas luchas que existían, decimos, fíjense, hay alternativas distintas, hay dirigentes sindicales que en su oportunidad se ocuparon de estos temas, los temas trabajadores, y lo sigue habiendo. No estamos descontextualizados, también hay presos políticos hoy. Entonces, paso rápidamente esta parte, pero creo que nosotros tenemos que contextualizar de qué salud estamos hablando. Nosotros sindicalmente estamos hablando de este tipo de salud, salud en el trabajo y en la vida. Y acá en Santa Fe yo he visto condiciones de trabajo y condiciones de vida en el medio rural que iban absolutamente juntas y que eran degradantes. Condiciones similares de trabajo y de vida. La salud como un estado de equilibrio histórico y social, pero es una construcción social colectiva la salud. Permanente. Es un tema sobre el cual hay que militar, que no es solamente estrictamente la ausencia de enfermedad. El trabajo también, decir qué es lo que entendemos por trabajo, quiénes trabajan, hasta dónde vamos a ir. Y algunos términos enseñamos. Cuando a mí en una empresa me vienen a hablar de recursos humanos, yo le digo, bueno, sí, los recursos materiales y los recursos financieros y los costos. Entonces no estamos hablando de gente, de compañeros, de trabajadores y de salud. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, aprendí a distinguir. Cuando un guacho te dice recursos humanos, te está dando un discurso ideológico que atrás viene un montón de cosas. Entonces, ponételo por seguir. Analizamos desde la relación de proceso de trabajo y salud. Decimos que es una relación cambiante, decimos que depende de la tecnología adoptada. La tecnología adoptada no necesariamente es la tecnología apropiada. Y digo, es inconcebible que en Santa Fe, con la desocupación que tengan, haya empresas que estén planteando cambios organizativos
a partir de una máquina que le aumenta la velocidad y que aumenta la velocidad de toda la línea y que baja puestos de trabajo. Yo diría que esto no es posible ser planteado así porque una tecnología apropiada diría, ¿cuál es el objetivo de Santa Fe en una sociedad obviamente distinta y no en el proyecto de Caminos? En nuestro proyecto, que tenemos que construirlo desde ahora. Oponernos a una tecnología que baje puestos de trabajo. Directamente. No vamos a discutir productividad, sí la vamos a discutir, en términos de cuál es la probabilidad relativa que vas a generar, y eso yo quiero una parte. Pero no va a ser a costa de mi fatiga. No quiero intensificación del trabajo, no quiero probabilidad absoluta, no quiero prolongación de jornada. Acepto que tecnológicamente me metas algo, en tanto no me bajes puesto de trabajo, puedo producir más si me mejoran las condiciones. Es obvio que no me voy a poner un medio de elevación de un peso en vez de tener una persona levantando los mismos pesos. No me voy a poner a eso, pero no me vas a bajar ningún puesto. Porque en todo caso voy a ver quién mantiene el medio de elevación, voy a ver cómo mezclo ese medio de elevación en distintos puestos y cómo lo traslado. Pero a eso me refiero cuando hablo de tecnología apropiada, que también tenemos que discutir, es parte de la acción sindical. Bueno, en realidad los lugares de trabajo expresan todo esto, ¿no? Y me pasa que en realidad la legislación se atrasa, la legislación ni siquiera se aplica y el Estado se retiró. No, quiero ser franco, no digo que en todos los lugares se retiró igual, pero el Estado Nacional está claro que está. El resultado, hay condiciones de trabajo muy deterioradas y fuertes consecuencias sobre la salud física y psíquica de los trabajadores. Bien. Una de las cosas que tenemos que voltear, los elementos de protección personal como solución única. Y ahí viene la discusión también de la adaptación a condiciones, bueno, pero siempre estuvimos así, hace 40 años que estamos así. ¿Y cuántos años tenés? 41. Acá yo comparo, digo, una cosa que tenemos que sumar. Este compañero está trabajando con uniforme, con provisión de ropa de trabajo, los tercerizados no. Y a veces nos pasa también que uno agarra a los compañeros que son delegados y no, pero él es de una empresa subcontratista. Pero escúchame, está en tu proceso de trabajo, te viene reemplazando puestos de trabajo que eran tuyos. Entonces vos también los representás. Entonces, o buscás de representarlos o meterlos adentro. En ese sentido, los compañeros dentro del legado hicieron bastante. Para la empresa ya sabemos, esto ya está planteado, la salud es un costo, hemos comido interrelación trabajador y la RT es un socio que hay que hacer. Hay que flexibilizar y la verdad que hoy tiene zona liberada. En las empresas uno va a discutir y la verdad que acá hay compañeros como estaba discutiendo en empresas acá en Santa Fe y parece que uno está en un programa de televisión donde la empresa tiene toda la variedad de mentir lo que quiere, no tiene por qué afirmar nada y además la ciencia es de ellos. Entonces realmente hay zona liberada. ¿A qué apelamos nosotros? A volver a la legislación de convenio colectivo. Bueno, es necesario construir una política, una respuesta política a estas cosas con algunas herramientas. Primero, el lugar donde se disputa cotidianamente, donde se establece la correlación de fuerzas, es en la fábrica, en la oficina o en el taller. Llevaremos hacia arriba. Estamos hablando de la organización sindical, pero empezarla desde la base, desde abajo. Yo tengo que patear los tobillos de mi supervisor todos los días. No van a ser que un día camine más ligero y me lleve por delante. Entonces tengo que aprender a ver, a anticipar. El delegado tiene que ver, che, acá hay un guacho que le bajaron una línea y empezó a hablar de recursos humanos. Hay algunos que no hablan más de trabajadores, hablan de los colaboradores. Hay otros que hablan de facilitadores. ¿Viste? ¿Facilitador de qué? ¿Vas a ser mínimo paritario? ¿Me vas a conseguir mejor salario? ¿Qué facilitador sos vos? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de léxico, porque también hay un cambio de léxico, advertirlo a los compañeros en su formación. Bueno, esto me parece que es parte de la formación de los compañeros. Nosotros tenemos que tener una concepción de participación. Y cuando decimos participar, ¿qué significa participar? Darle contenido. Exigir algunos derechos, conocer para transformar, sumar compañeros para acumular poder y crecer, llenar los espacios de participación, formar cuadros, movilizar para dar visibilidad, vencer el miedo. Y en esto yo rescato una herramienta que existe acá todavía en Santa Fe, que es el comité mixto, que uno puede darle el contenido que quiera, pero si uno lo mete como un lugar de disputa de poder y de transformación cotidiana, sabe que es una herramienta que vale la pena. Y no es tan sencillo decir, disolvemos el comité. Posiblemente disuelvan antes del Congreso Nacional, pero si uno tiene desde los trabajadores esa fuerza de mantener ese lugar, me parece que es una trinchera.
Bueno, algunas cosas para ver. Esto ya lo dijimos. Estamos hablando de derecho a la información, a la capacitación, a la salud, el derecho a decidir y el derecho a movilizarnos en la defensa de nuestros derechos. Movilizarnos, porque quietos no va a pasar absolutamente nada. A esto me refiero con la modificación del deber de seguridad. ¿Quién pone el riesgo? Porque los compañeros empezaron a hablar, la ley de riesgo del trabajo, los riesgos, la aseguradora de riesgos. ¿Quién pone el riesgo y qué es un riesgo? Entonces, ¿quién pone el riesgo? El empresario, él es el responsable. Si él pone un riesgo y me dice que tengo que trabajar en determinadas condiciones, si esas condiciones no están dadas, deme otro trabajo. No me voy, no estoy de paro, no estoy en huelga, nada. Simplemente estoy aplicando un artículo modificado por el proyecto macrista de la ley de contrato de trabajo, que dice que el deber de seguridad es del empresario, pero además que yo tengo derecho a retener tareas si no están dadas determinadas condiciones. ¿Cómo lo estamos aplicando en algunos lados? Con difusión, sencillo. El primero que tiene que ser avisado de que hay una situación de estas características es el delegado. La base de la organización es el que va a plantearle a su supervisor con sus compañeros y mire, usted, el instructivo este que me entregó está fenómeno, pero es como todas las normas. Yo siempre digo que a mis hijas a ninguna le puse norma porque las viola todo el mundo. Digamos, está puesta ahí, escrita, pero no es para cumplir. Entonces yo digo, usémoslo con una herramienta de lucha. Vos me la diste, que este es el procedimiento de trabajo seguro, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay normas que ni siquiera los supervisores están convencidos. Fíjense, le meten todos los elementos de procedimiento del trabajador y el tipo va, está claro a quién es su supervisor acá. Entonces, esas cosas plantearlas, ¿no? Y cuestionarlas. En el proceso de trabajo nunca hay un solo riesgo, esto ya lo sabemos, hay múltiples riesgos. Todo un trabajador que va a entrar a ese silo para limpiarlo después de haber sido pastillado. Bien. Prevención, ¿a qué le llamamos prevención? Prevención no es protección, por eso no quiero los elementos de protección personal. Digo, detectar el riesgo, reducirlo en la fuente, aislarlo, interrumpir su propagación y uso elementos de protección personal solo temporariamente, no es una solución definitiva. Bueno, enseño a hacer mapeo de riesgos como una forma de tener claro por qué cosas estamos peleando. Ahora, muy bien, acá están solo los riesgos inexpuestos. Esto es una característica. En muchos lugares yo tengo muchas fotos de proceso de trabajo, los trabajadores no existen. Y tenemos que acostumbrarnos a poner el trabajador en situación de trabajo en la actividad real. Ahí se festeja el día del trabajo, como decían ahora. ¿Cómo? Ahí se festeja el día del trabajo. Claro. Está en la máquina sola. Claro. Bueno, acá está en la asamblea, también están los expuestos sin riesgos, porque los riesgos están puestos en el proceso. Esta es otra discusión. Mapa de riesgos o procesos peligrosos, no es una discusión para dar acá, pero bueno, es para tener en cuenta que hay algunas otras posiciones. Propuesta, salud del trabajo. Colectivo, digamos, de aguante a los desocupados y a los sobrevivientes. Porque nosotros normalmente está el colectivo de desocupados que tiene efectos en su salud, que tiene problemas de salud mental. Y los sobrevivientes, ¿a qué costo? No estoy hablando de los carneros, de los alcahuetes, no estoy hablando de esos. No estoy hablando de trabajadores que fueron objeto de un proceso de selección direccionado para decir, te rajo vos y a vos te dejo. ¿Entendés? Y a vos te libero. Ahora que estamos de vuelta discutiendo el 2 por 1, a vos te echo un poco con aquel otro y a vos te libero porque vas a contar cómo lo voy a torturar a este. Entonces digo, para mí los desocupados y los sobrevivientes, bueno, habría que darse una política desde algún lugar en la organización sindical. Herramientas hoy. Detectar riesgos potenciales, investigar incidentes, ya que les gusta tanto a las empresas modernas decir que miren los incidentes, aquellos accidentes que no han tenido lesiones, para ver lo que pasa en el futuro, y yo me paso investigando, y si no pasa ningún incidente, volteo cada tanto una caja para decir que hubo un incidente, que por nada, nadie se lastimó, pero tendríamos que investigar, porque si alguno hubiera pasado en ese momento, se hubiera lastimado. Por supuesto, todos los accidentes y las enfermedades profesionales. Organizar planes de emergencia. ¿Por qué? Porque en la emergencia se disputa el poder. Ya. Porque en la emergencia se disputa el poder. En ese momento que yo en el plan de emergencia puedo decirle a un gerente, no puedo hablar por teléfono y además salga de acá. Organizar simulacros, retener tareas y sobre todo construir epidemiología laboral crítica. Saber de qué se enferman los trabajadores en cada lugar. Y en cada tiempo, ¿no? Bueno, por supuesto las clásicas.
tenemos historia. Acá es un resumen de los dos lugares que trabajo en este momento. Y este es el espacio intersindical que participan los sindicatos que señalé antes, CTA 2, CTA y CGT. Y bueno, en algún momento diremos... A volver. Estamos. Gracias.